Sabe que voy a predicar de un tema que es un tema que a mí me hace llorar en lo personal. Porque yo tuve muchos años padre, pero sentía que no tenía padre. Y habían vacíos en mi vida, necesidades como ser humano, que el hombre vive y pasa y transita en esta tierra. Y quiero decirte que tal vez tú te sientas identificado con lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Y quiero hablarte acerca de la paternidad, ya que estamos en el Día del Padre. Quiero decirte que tengo la edad de 50 años. Y durante 50 años me sentí huérfano durante 49 años. Y teniendo a mi papá y teniendo mi padre natural que estaba ahí y que no podía yo tener ese vínculo con él. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestros padres solo nos dan lo que la vida les ha dado. Y nosotros como hijos venimos acarreando ofensas, recuerdos, traumas, pensamientos, culpas y muchas cosas que el hombre vive durante 49 años siendo cristiano. En cierta temporada de los años me sentía yo que no tenía un padre terrenal. Y te voy a decir algo, y sentía un vacío aún teniendo a Dios. Porque Dios es perfecto, porque Dios es justo. Y si Dios creó al padre y Dios creó a la madre, es porque hacen parte de un vínculo, hacen parte de un propósito y de un diseño de Dios. Y quiero decirte que hasta que pude nacer de nuevo, he predicado la palabra durante más de 20 años. Y hasta en el 2025 nací de nuevo. Hasta en el 2025 nací de nuevo. Muchas personas piensan que venir a la iglesia, levantar las manos, adorar a Dios, glorificar a Dios, que ya nacieron de nuevo porque leen la Biblia, ya nacieron de nuevo. No, tú naces de nuevo cuando eres nueva criatura. Y cuando las cosas viejas quedan atrás y todas vienen a ser hechas nuevas. ¿Por qué le digo yo que nací hasta en el 2025? Porque durante todos estos años yo honraba a mi padre. Honraba a mi padre porque mensualmente yo estaba mandándole una ayuda económica. Pero no quería hablar por teléfono con él. Pero cuando él me hablaba, le decía a mi esposa, no contestes o dile que no estoy. Y eso puede estar aconteciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros miramos y juzgamos a nuestros padres por cómo ha sido nuestro padre. Porque nosotros miramos y juzgamos los errores de nuestros padres, sin darnos cuenta que los errores de nuestro padre cumplen aún un propósito en nuestras vidas. Y cuando yo nací de nuevo, y me puse a leer las escrituras, el día que nací de nuevo y leí en la palabra de Dios que decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra, para que tus días sean largos, para que tengas salud, para que tengas bendición, para que seas próspero. Honra a tu padre y a tu madre. Y yo decía, Señor, pero es que mi papá fue de esta manera. Pero es que mi papá fue de otra manera. Pero es que mi papá fue. Y vino Dios y me dijo, tu papá solo fue lo que la vida fue con él. Tú conoces la verdad y la verdad te tiene que hacer libre. Y me encontré con la verdad y la verdad me hizo libre. Y hoy le puedo decir que he nacido de nuevo porque amo a mi padre como un hijo verdaderamente debe
de amar a su padre. Ahora todos los días hablo con mi papá 1 hora. 1 hora hablamos por teléfono, todos los días. ¿Por qué? Porque yo entendí algo, que el amor del padre viene del padre. Y que si yo decía que era cristiano, pero no amaba a mi padre, mi religión, como quiera llamarle, mi relación con Dios era falsa. Porque el que restaura la paternidad se llama el Padre, Jehová de los ejércitos. Si usted tiene una relación con el Padre, no me puede decir que tiene una enemistad con su Padre terrenal. Y Dios está llamando a reflexión en esta mañana, porque hay personas que dicen, pero yo voy a la iglesia, pero yo hago esto, pero yo hago lo otro, pero yo hago aquí. Pero hay principios que no son leyes, sino principios. Una cosa es una ley y una cosa es un principio. La ley es una cosa que usted tiene que obedecer a las fuerzas. Y los principios no es algo que tiene que obedecer a la fuerza. Es un principio de fe que usted tiene que creerlo para que se manifieste, para que lo haga. Por ejemplo, no hay en ninguna parte de la Biblia donde diga ofrendar es una obligación. Pero es un principio de fe. Usted ofrenda no porque lo obligan, sino porque tiene fe. Usted viene a la iglesia no porque lo obligan, porque tiene fe. Esos son principios de fe. Cuando usted camina en lo que cree, cuando cree en lo que camina. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque es importante, padres, a los padres que están aquí, pero también a las esposas, también a los hijos. Le voy a decir algo. Si usted está viniendo a la iglesia y usted es esposa, no lleve religión a su casa. Llévele amor a su casa. Porque hay algo que el hombre no puede soportar y es el amor. El amor que todo lo sufre. El amor que todo lo soporta. El amor, porque mire, le voy a decir algo. Yo lo viví en mi casa. Mi mamá se convirtió. Y mi mamá quería a mi papá empujarlo y lo empuchaba y le decía y le hacía y mi papá cada día más burro, perdón por la palabra. Pero cuando mi mamá cambió, ¿qué cree que pasó? Mi papá cambió y cambiamos nosotros. Y mi mamá era aquella que primero te daba 3 cachetadas y después te preguntaba, ¿tú fuiste? Y si no, pues por las que me debías. Pero no le ganaba. Pero mi mamá un día recibió a Cristo y yo miré a Cristo en la vida de mi madre. Y yo me vine con ese recuerdo. Yo no miré cuando ella partió porque yo estaba en este país cuando ella murió en el año 2000. Pero el recuerdo que me quedó en mi corazón guardado, fue la transformación que Dios había hecho en la vida de mi madre. Porque las palabras te guían, pero el ejemplo te arrastra. Y necesitamos entender lo que estamos adultos aquí. Que necesitamos no dar palabras, sino dar ejemplos en nuestra casa. Que las personas de nuestra casa digan, esa paz que tiene este hombre o esa paz que tiene esta mujer, yo la quiero, yo la quiero. El día de ayer me sorprendí en algo, que mi esposa me estaba cortando el pelo, así que me mira mal cortado, ya sabe a quién responsabilizar. Y de repente me miré yo y me miré así como que me habían puesto una pelota, la mitad de una pelota en la cabeza y el corte de guacala, decimos en Honduras. Y que me miro en el espejo yo y digo, ¿qué es esto? Y me acuerdo que mi hija me dijo esta palabra, porque me miró como que, yo dije, ¿qué es esto? Dijo, yo nunca he visto pelear a mami y a papi. Y no estábamos peleando, escuche bien. Y solo dije yo, ¿qué es esto? Y dijo ella a la otra hermanita, yo nunca he visto pelear a mami y a papi. Y esas palabras penetraron en mi corazón. Y me di cuenta de algo, que nuestros hijos no escuchan lo que dicen,
hacen lo que nosotros hacemos y nos ven hacer a nosotros. Necesitamos ser padres de ejemplo. Pero también cuando los padres no sean ejemplo, ahí tiene que estar la madre. Porque la madre Dios la puso como ayuda idónea. Ahí tiene que estar la madre diciéndole a los hijos, su papá, sea como sea, respételo, hónrelo, valórelo, ámelo, porque es la figura de Dios en esta tierra. Denle un aplauso al Señor. Es tan importante que nosotros como iglesia verdaderamente crezcamos, pero crezcamos diferentes. Que cuando una persona se cruce contigo, no te diga, yo quiero tu iglesia, yo quiero tu personalidad, yo quiero tu carácter, porque refleja el carácter de Cristo. Así, porque es importante levantar la paternidad en estos tiempos de los padres. Porque un padre refleja el amor de Dios. Un padre refleja el amor de Dios. ¿Y cómo se refleja el amor de Dios? A través del sacrificio. Porque Dios no dice que te ama porque te ama. Dios no dice que te ama porque eres guapo. Dios no te dice que te ama porque eres rico. Dios no dice que te ama porque eres pobre. Dice Dios que de tal manera te amó. De tal manera que te amó que sacrificó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El amor, usted quiere ver el amor de Dios, hijos, quieren ver el amor de Dios, volteen a ver a su padre, porque su padre se sacrifica cada mañana, cada madrugada, se levanta de mañana y sabe que tiene que trabajar para traer la provisión a su casa. ¿Y usted cree que los padres no se cansan? ¿Usted cree que los padres un día no quisieran decir cómo desearía el día de hoy no ir a trabajar? ¿Cuántos de ustedes que son padres en algún momento de su vida dijeron cómo desearía quedarme durmiendo en mi casa descansando? Pero ¿verdad que no puede? ¿Verdad que no puede? Porque hay algo en el corazón tuyo que Dios lo puso y se llama sacrificio, Padre. La mayor manifestación de la paternidad de un hombre y del amor de Dios reflejado en un hombre es el sacrificio. Así que hombres, hijos, madres, esposas, valoren el sacrificio de Dios en un padre. Dios no se equivoca. Y Dios puso al hombre como cabeza, porque sabía que el hombre podía soportar. Sabía que el hombre estaba diseñado por Dios para levantarse de madrugada, llegar de noche, y aunque no lo atiendan en su casa, sigue sacrificando su vida. Sonríe, que Cristo le ama. ¿Usted quiere que le cambie la vida? Honre al padre de su casa. Porque la bendición viene por la cabeza. Dios no es Dios de desorden. Dios no es Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dígale que está a su lado. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Necesitamos sembrar honra en nuestros hogares a los padres. Que nuestros hijos vean a los padres como miraban los hijos en aquellos tiempos a los padres. Le llamaban Señor, lo miraban con reverencia, con honor. Pero ahora un padre le dice a algún hijo y ahí sale la mamá a defender al hijo. Quitándole la autoridad al padre. Si quiere, ya no le sigo. Si usted quiere seguir igual, ya me quedo callado si quiere. O quiere un cambio en su vida. No escuché a las mujeres. O quiere un cambio en su vida. Porque si usted no está teniendo éxito en su hogar, es porque usted no está escuchando los principios de Dios, de la palabra de Dios. Porque aquí no es cuánto usted alabe, cuánto brinque, que es bueno hacerlo y yo lo hago. Aquí es cuánto nosotros obedecemos la palabra de Dios. Así que
ha llegado el momento y el tiempo que en nuestros hogares haya honra. Honra a nuestros padres, honra a los esposos, honra a toda persona que tiene autoridad puesta por Dios. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un padre no solo provee, también ama, abraza, escucha y hace sentir seguro a sus hijos. El amor es el fundamento de toda paternidad saludable. Los hijos aprenden quién es Dios observando el amor del Padre. Así que en esta mañana, Dios quiere que te reconcilies con tu Padre. Tal vez tu Padre no está aquí el día de hoy presente. Tal vez tu Padre no está el día de hoy presente y tal vez tú estás enemistado con tu Padre. Tal vez tu Padre ya partió de esta tierra y tú te fuiste con un mal pensamiento de Él. Quiero decirte que hoy es el día que Dios está escribiendo en un libro que hoy hay reconciliación entre los padres y los hijos y los padres. ¿Por qué también es importante la paternidad? Le voy a decir, porque hay algo que no puede dar la mujer. Hay algo que no puede dar la mujer, porque se le fue delegado al padre, y es el dar disciplina, el instruir. El instruir, mire, yo me fijo con mis gemelos, con mis niños. Mire, cuando ellos quieren hacer relajo, se van con la mamá. Pero cuando me miran a mí y que solo digo no, se quedan parados y la mamá les dice no, 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 y 1000 veces. Y es natural, porque las madres, el diseño que Dios creó la madre es como para la gallina, como abrazar a los hijos, darles amor, pero Dios le dio un diseño al padre para darles carácter, para darles disciplina, para que en esta sociedad hayan hijos fuertes, valientes, que no se dobleguen ante nada. Por eso hay hijos, hermanos adolescentes, que no se les puede decir nada porque no tienen el carácter. Y cada vez que se les dice algo, quieren huir de cualquier situación donde les dicen algo. Pero cuando un padre es en un hogar y un padre tiene paternidad y da paternidad, le enseña a los hijos a mantenerse firmes, a seguir creyendo y a seguir peleando la batalla de la fe. Por eso una mujer no debe juzgar a un hombre como el hombre es, porque el hombre es diseño diferente a la mujer. Dios, mujer, te puso para proteger, pero Dios al hombre lo puso para disciplinar. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Dios al hijo que ama, corrige, disciplina, azota. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Sé que estamos en un país que no se puede hacer muchas cosas, que no se puede corregir mucho. Pero le voy a decir algo, los valores de la palabra no los vamos a negociar. Yo no le estoy diciendo que sea una persona brusca, grosera. No, le estoy diciendo que sea una persona con la autoridad de Dios, que si hay que corregir, corrija. Y que se enoje el mundo entero. Que se enoje quien se enoje. Pero usted va a corregir a sus hijos como la palabra de Dios lo manda. Dígale que está a su lado. Nos están hablando. Nunca es tarde. Tal vez Dios te da otra familia. Nunca es tarde, créeme. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6? Instruye al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy estoy aquí porque alguien me instruyó. Porque alguien me cerró las puertas del mundo. Porque alguien se paró fuerte delante de mí y me dijo, aquí no te quiero con aretes, aquí no te quiero de esta manera, aquí no te quiero de esta otra manera, aquí no te quiero de esta manera, y si no, búsquele. Y dije yo, pues no le busco, mejor no me pongo aretes, mejor no hago esto, mejor no hago lo otro, mejor no hago aquí.
Pero qué bueno cuando entendemos que los padres tenemos una responsabilidad, y es instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Para que cuando fuéramos viejos, si nos apartamos, yo me aparté por 10 años de las cosas de Dios y fueron los peores 10 años de mi vida. En esos 10 años destruí mi vida. Destruí mi vida. Destruí todas las cosas que tenía que destruir. Pero qué importante es tener un padre como Dios. Como ese hijo pródigo que dije yo, ¿qué hago yo en la vida con los cerdos? ¿Qué hago yo en la inmundicia? ¿Qué hago yo en el pecado? ¿Qué hago yo apartado de Dios? Si esa no es mi naturaleza, no es mi diseño y no es mi destino. Apartado de Dios está la droga, está el alcohol, está la prostitución y ponga el pecado que quiera. Pero al final del día, el mismo vacío sigue ahí. Y el mismo problema sigue ahí. Pero qué importante que te hayan instruido. Por eso le estoy hablando a los padres para que instruyan a sus hijos. Qué importante es saber que estás en el lodo, saber que estás en el fango, saber que te sientes que no vales nada. Qué importante es haber sido instruido por un padre y por una madre y que venga ese momento aún de quererte quitar la vida. Porque estás viviendo una vida a la cual no fuiste llamado. Pero qué importante, yo me recuerdo que en aquel momento cuando estaba drogado y estaba en un cuarto y estaba ahí diciendo, quítame la vida, Señor, estaba como Job o como Elías. Y se vinieron esas palabras de mi madre y de mi padre a mi mente y a mi oído y me dijeron, tú eres hijo de Dios. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Y me recuerdo que drogado yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Si es cierto, yo soy hijo de Dios. Tengo un padre. Y tengo que salir de esta condición. Y ahí de rodillas en una cama, comencé a llorar y comencé a vomitar y Dios empezó a hacerme libre. Usted no está perdiendo su tiempo el venir a la iglesia. Usted está dejando un legado a sus hijos. Usted está sembrando semilla buena y correcta. Porque un día esa semilla va a dar su fruto. Yo soy el fruto de Dios, pero también de una madre y de un padre que siempre estuvieron empujándome. Mi papá y mi mamá no me preguntaban, hijo, ¿quieres ir a la iglesia? Alístese, papá, que nos vamos. Alístese. A mí no me pedían permiso, a mí me ordenaban, porque esa es la responsabilidad de un padre. No es, ¿quieres? No, vamos. Instruye, vamos. Ya cuando sus hijos cumplan 18 años y ya no quieran vivir en su casa, pues que tomen sus decisiones. Pero mientras vivan en su casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y al que no le gusta, que se mantenga. Sonrían, jóvenes, que Cristo les ama. No, si entienden en español, no se preocupen. La responsabilidad del padre no es solamente alimentar el cuerpo de sus hijos, sino también formar su carácter y guiarlos espiritualmente. La mejor herencia que un padre puede dejar en una vida es una vida que enseña a obedecer a Dios. Es una vida que enseña a obedecer a Dios. Mire, mi mamá, yo me recuerdo que mi mamá tenía un cuarto, ¿verdad? Y en ese cuarto que mi mamá tenía, había una ventana así como esa que está ahí. Y mi mamá, yo no la miré un día. Yo dije, ay, no está mi mamá, a saber qué se hizo. Y andaba cocinando, yo andaba haciendo fiesta. Ya no la miré 2 días. Yo dije, mi mamá le habrá pasado algo en el cuarto, estar enferma. Y me acerqué a una ventana así. Y había una cortina como esas. Y me asomé. Y miré a mi mamá de rodillas. La miré de rodillas, ayunando y orando. Y estas eran las palabras de mi mamá que decía, Señor, te entrego a mi hijo en tus manos. Y le ordeno al enemigo que lo suelte.
Mi hijo no está destinado al fracaso. Mi hijo está destinado a tu propósito y a tu diseño. Mi hijo está destinado para que en su vejez, en su adolescencia, en su madurez, te sirva con todo el corazón. Y yo estaba viendo todo eso y escuchando a través de una ventana. Yo me quedé como mudo. Y todo eso que mi mamá hizo, se me olvidó por una temporada. Pero quiero decirle algo. El fruto de Dios llega a su tiempo. Va a llegar a su tiempo. Va a llegar a su tiempo. Va a llegar a su tiempo. Y no hay cosa más hermosa cuando es el tiempo de Dios. Porque cuando es el tiempo de Dios, lo que haces lo disfrutas. Yo lo que estoy haciendo, yo me siento como un pez en el agua. Me gozo en hablar de la palabra de Dios. Pero también me gozo en decirte, padre y madre, no estás perdiendo tu tiempo. Vas a ver a tus hijos aquí danzando, glorificando, sirviendo a Dios. Los vas a ver como pastores, como maestros, como evangelistas, como profetas y como apóstoles. Yo era la oveja negra de la familia, pero no de color, sino de maldad. Y quiero decirles algo. Lo imposible para el hombre, ¿para quién cree que es posible? Para Dios. Si alguno de ustedes se cree oveja negra, le aseguro que yo era más negro. Así que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Entonces, ¿por qué es importante también desarrollar la paternidad? Porque el padre también es un ejemplo. El padre no solamente habla con palabras, el padre habla con un estilo de vida. Si usted me le pregunta a mis hijos, ¿tu papá ora? Pregúntale a alguno de mis hijos, ¿tu papá ora? Pregúntale a alguno de mis hijos, ¿tu papá lee la palabra? Pregúntale a uno de mis hijos, ¿tu papá pelea en casa? Pregúntale a uno de mis hijos, ¿tu papá dice malas palabras? Pregúntale a alguno de mis hijos, ¿tu papá habla mal de las personas de la iglesia? Pregúntele a uno de mis hijos. Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y necesitamos entender que nos están viendo. Nos están viendo, padres, nos están viendo. Y no Dios, porque Dios todo lo ve. Nos están viendo la herencia. Nos está viendo el legado. Nos está viendo el ejemplo. Nos estamos viendo donde nos vamos a desarrollar. Nos están viendo donde no hay hipocresía. ¿Sabe dónde usted es cristiano? En su casa. Mira, aquí en la iglesia es fácil. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y saludar a todo el mundo. ¡Uy, qué buena persona es el hermano! Pero en la casa es donde se conocen los cristianos. Si usted aquí en la iglesia es aleluya, pero en la casa ahí viene el león, pero no de la tribu de Judá. Sonría que Cristo le ama. Y le digo esto porque esto es verdad. Es que yo fui así, mire. Hay personas que me quieren venir a contar la vida que yo ya viví. ¿Me entiende? Yo no vengo aquí a juzgar ni a criticar a nadie. Yo vengo aquí a decirte que cuando naces de nuevo y cuando decides entregarle tu vida a Cristo de corazón, en acciones, en actitudes, en pensamiento, la cosa es transformada. Y empieza a venir todo subliminalmente, amor. Le voy a decir algo, híjole. El hogar que yo tengo, no me lo merezco. No me lo merezco. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, de hecho, ninguna de las cosas me merezco. ¿Sabe por qué? Porque no somos tan buenos. Nada de lo bueno que hemos recibido lo merecemos. Si no sabe por qué lo hemos recibido, por amor de Dios, por gracia, por favor. Porque ¿sabe lo que es la gracia? ¿Sabe lo que es la gracia? ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es que Dios se meta dentro de tu corazón y te ponga la necesidad de buscarlo.
Esa es la gracia. Hoy estás aquí porque Dios un día le plació decir, voy a poner necesidad de mí en una persona para que me busque, para que yo quiero bendecirlo. Yo quiero decirte que Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecirte con salud. Hay personas que están enfermas. Recibe salud en esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, reciba la salud de Cristo. Porque ya vamos a empezar a entrar en un tiempo de milagros en esta iglesia. ¿Y cómo cree que se hacen los milagros? Declarándolo, y el que está allá dice, bueno, Señor, yo quiero un milagro. Yo quiero un milagro. Y cuando uno dice algo, una palabra, usted dice, amén, lo tomo. Yo estuve enfermo del estómago durante un año. Cada vez que comía, después parecía persona embarazada. Se me inflamaba el estómago así. Fui a todos los doctores habidos por haber. Y en todos los doctores no me hallaban nada. Y solo era sacadera de dinero. Y más dinero. Y más dinero. Y el estómago seguía inflamándose. Y un día fui a un retiro. Y en ese retiro decía el pastor, miren, ustedes quieren un milagro. Recíbanlo. ¿Y qué recibirlo? Creerlo. ¿Y qué creerlo? Que cuando te vuelvas a inflamar allá, cuando estés comiendo o haciendo, él dijo varios ejemplos, sigas creyendo. Sigas creyendo. Sigas creyendo. Porque el milagro, dice, es como una semilla de mostaza que nadie la ve cuando se siembra. Pero se necesita un tiempo para dar el fruto. Y entonces dije yo, bueno, ¿qué me cuesta creer? Si a veces uno cree cualquier tontería que le dicen en la calle. Si a veces uno cree que está pasando una mala economía. Si a veces uno cree un montón de cosas, ¿por qué no podemos creer las cosas que Dios nos dice? ¿Ah? ¿Qué tan difícil es? Y entonces dije yo, voy a creer. Y me acuerdo que yo dije, lo que más me hacía daño era comer frijoles. Y dije yo, voy a ir a probar. Y ya me hice unas baleaditas allá. ¿Y qué cree? Comí y se volvió a inflamar el globo. Y entonces ahí es donde comienza lo bueno. Y dije yo, ay, y el milagro. Pero es que aquí el hombre dijo que aunque se me inflame el globo, tengo que seguir creyendo. Y no, y estoy sano y voy a comer frijoles todos los días. Y empecé a comer frijoles todos los días. Y cada vez que inflamaba el estómago, estoy sano. Y después, ya como a la semana de estar sano, empecé a lutar. Y el estómago se sanó. Dios sanó. Porque hubo fe. Yo no sé quién está enfermo el día de hoy, pero yo quiero decirte que ahí, hoy, no mañana, hoy recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recíbelo, ahora tómalo. Mira, agárralo y mételo en tu cuerpo, mételo en tu vida. Recibo mi milagro hoy, lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo ahora, lo recibo. Y aún si quieres un milagro para un familiar tuyo, recíbelo ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque no vengo a predicar el evangelio de hombre, vengo a predicar el evangelio de Cristo, que sana y restaura. Gloria a Cristo Jesús. Así que dígale que está a su lado, papá, ya estoy sano. Y siéntalo. Está sano en el nombre de Jesús. Y me voy a apurar porque hay otras cosillas que vamos a hacer. Pero sabe también por qué es importante restaurar la paternidad. Porque el padre deja legado. Mi esposa habló de herencia. La herencia es una situación económica. El legado es un camino, una enseñanza de vida. Como mi madre y mi padre me dejaron a mí un legado de los caminos de Dios. Y yo quiero decirte algo, esto nunca se pierde. Nunca se pierde, este legado nunca se pierde porque Dios así lo dijo. Que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Serán salvos. Si hay personas en tu familia que no son salvas, declárelos salvos. Declárelos salvos en el nombre de Jesús.
Vamos a darle tiempito que se vayan acomodando los niños. Gloria a Cristo Jesús por las maestras, ¿verdad? Hasta el América llegó ahí, hombre. Gloria a Dios. Entonces, padres, para apurarnos y ya casi terminar, tenemos una responsabilidad como hombres de dejar un legado. Porque sabe que la herencia económica los hijos se las pueden gastar y se la terminan, pero el legado no se gasta. El legado permanece todos los días de tu vida y de la vida de tus hijos. ¿Sabe que una de las cosas que me gusta de esta visión y de esta iglesia que Dios nos ha entregado es que en esta iglesia el que vino no va a seguir igual? Va a ir en un crecimiento porque hay diferentes tipos de discipulado hasta llegar al número 7. Y cuando usted llega al número 7, usted es enviado a abrir una obra. Y ese legado que usted lleva, lo lleva para otro lugar y lo va llevando y lo va llevando como el legado que dejó Jesucristo. Jesús no nos dejó una herencia terrenal, nos dejó un legado, una visión de hacer discípulos, de transformar vidas, de transformar corazones, de levantar al caído, de restaurar, de sanar enfermos, de liberar al que está endemoniado. También lo vamos a liberar porque aquí creemos en la liberación, en el nombre de Jesús. Ya los niños me están haciendo señas que ya quieren entrar al show. Dejamos que los niños entren al show, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Padres, no se olviden de estas palabras. Tenemos una responsabilidad de ser ejemplo. Mire, que su mujer no lo ruegue para venir a la iglesia, sino que usted sea el primero que le espere en el carro. Usted es el primero que esté en el carro. Vámonos, vámonos. ¿Sí están escuchando los padres? Porque hay los papás, ay hombre. Pero bueno, Dios va a hacer algo nuevo en usted, eso lo creo en el nombre de Jesús.